Bueno, bienvenidos a todos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer una lectura larguita, la idea es que nos rinda, pero que no dejemos de leer el texto con detalle, ¿listo? De buscar entender bien el texto en su contexto. Entonces, comencemos por aquí, desde Marcos 4:35. San Voy a Marcos. comenzar leyendo yo, Ah, ¿listo? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y llevaban también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Veamos por ahora hasta ahí. ¿Qué alcanzamos a analizar ahí del texto? ¿Qué parte les llama la atención? pues que hay una tormenta muy brava y que Jesús estaba tranquilo. Sí, ¿Qué más? ¿Qué más detalles podemos analizar en el texto? La preocupación de los discípulos Perfecto. y la tranquilidad de Jesús ahí dormido. La tranquilidad de Jesús ahí dormido. eso es como lo más relevante, ¿no? Sí. Mm. Aquí hay otro detalle, listo. No es tan claro en el texto, pero es una posibilidad. Y es que dice, pasemos al otro lado. ¿A cuál lado? Ellos estaban de un lado del mar, que era el lado de De la calma. Judea, Ah, Galilea, ¿cierto? Pero están pasando a otro lado que más adelante vemos que es un lugar donde habían personas que eran gentiles, que no eran judíos. Entonces, de cierta forma, se podría decir que aquí hay un simbolismo de la barrera entre los judíos y los gentiles, y en medio de eso hay que una tormenta. Mm. Esto es más interpretativo mirando como desde una perspectiva más amplia, que están pasando al otro lado, desde el lado judío, al lado gentil, pero en la mitad de qué? Un obstáculo, una tormenta. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Quién me ayuda leyendo desde el 39? y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados. Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces vean esto lo interesante. Las palabras que usa Jesús es exactamente cuáles. Calla, Calla y enmudece. enmudece. Reprendió al viento. Aquí hay una similitud porque estas palabras que él dirige hacia el mar y que se dirigen hacia el mar y cómo lo describe Marcos son semejantes a cómo Jesús expulsa demonios. También, entonces es como si este aspecto de la tormenta tuviese un componente cósmico, componente espiritual también. Jesús reprendiendo, por decirlo así, como un espíritu, pero ese espíritu es ¿qué? La tormenta, ¿sí? El vocabulario es el mismo que se usa para expulsar un demonio, que es otro punto interesante que puede haber ahí una similitud en el uso del lenguaje. ¿Qué podemos notar aquí adicional en esta historia? ¿Por qué ellos se están preguntando quién es este? O sea, sorprendidos por el poder. Pero ellos ya habían Ya sabían visto Ya quién habían era. visto Lo que pasa es que, el pues, uso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos Jesús, los discípulos, los 12, aquí. Lo ven hablando aquí con los religiosos y aquí, pero no lo han visto aún hacer un milagro. Porque vean.
Aquí en esta parte, en el 3:13 aparecen los 12. Aquí él está hablando con los religiosos de la época, los fariseos. Y aquí está hablando de la parábola. Pero, de cierta forma, desde el evento en el que reúnen los 12, este sería la primera Primer evento, manifestación sí, el primer de milagro. poder. Antes habían cuántos, 4 si no estoy mal. Sí. No estaban todos todavía. Entonces, algo interesante. Se están preguntando quién es. Pero hay otro aspecto interesante también. Ellos, ¿por qué se hacen esta pregunta? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la introducción, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta información es el narrador contándonos a nosotros, Ujú. pero no significa que los personajes dentro de la historia ya sepan esta introducción. ¿Sí me estoy haciendo más o Sí, menos claro, entender? perfectamente. Entonces, por ejemplo, Jesús en el capítulo 2 se identifica como el Hijo del Hombre. Entonces ellos ya saben que Él es el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero porque sucede dentro de la narrativa. Pero nosotros vemos antes, por ejemplo, eh, una parte en la que dicen, Me acordé de un chiste ¿cuál? muy malo, que porque Pedro negó 3 veces a Jesús, Ah, otra vez, sí. Ah, ¿Por sí. qué? que porque le sanó la suegra. Ah, Es que lo dijo el padre, el padre de la iglesia de allá hacía 15 días. Vean, por ejemplo, también lo digo. aquí, por ejemplo, aquí son los demonios hablando. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios, Esos son demonios, hablando. ¿cierto? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate Cállate y y sal. sal de él. Entonces, ¿cuál es el punto? Los demonios saben quién es. El narrador ya nos contó a nosotros quién es, pero los 12 No, aún no no saben. lo. Ujú. Sí, eso es muy importante nosotros entenderlo, porque uno se preguntaría, venga, porque ellos están preguntando quién es Si anda y ya nos han contado, pero no están contando quién es. a A nosotros Todos. solamente. Pero del lado de ellos, lectores. del lado de de los personajes, ellos aún no saben. O sea, hasta Pero ahora no han visto ninguna manifestación, ningún milagro. este es el primero que ven los 12, ¿sí? Pero no saben aún quién es. O sea, Ok. exactamente quién es. Listo. Pero vamos a ver que a pesar de que nosotros ya sabemos quién es, el narrador nos contó, los demonios ya saben quién es. A medida que vamos avanzando en Marcos capítulo 6 7 8 9 10 11 12 vamos a ir descubriendo aún más sobre quién es Jesús. Listo. Entonces es muy importante esa pregunta que ellos se hacen aquí. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y es que imagínense esa cantidad de poder para que la propia naturaleza obedezca. Y ojo con este otro dato que también es importante. Aquí vemos poder sobre la naturaleza. Y a medida que vayamos avanzando en la lectura de hoy, vamos a ver poder sobre qué otras cosas también tiene Jesús. Listo. Este es Ujú. un aspecto, la naturaleza. ¿Qué más podríamos resaltar de este texto de acá? La falta de fe, pues él les dice, pues a pesar de que ellos no saben quién es todavía Jesús, pues les dice que porque no tienen fe. Y ahí hay otro aspecto también. ¿Fe en quién? Claro, Jesús, ¿por qué estaba descansando? él iba Porque tranquilo, tenía fe. él Él sabía para sabía dónde que iba, me ¿Fe en imagino, quién tenía Jesús? en Dios. Dios, su Padre, Estaba tranquilo, estaba descansando, pero los otros no no tenía tenían esa. esa fe de esa provisión de Dios, de ese cuidado de Porque es que si les dijo, pasemos al otro lado, pues Jesús sabía perfectamente que iban para a dónde pasar iba y que iban a y que iba pasar. a tener ese obstáculo precisamente. Y tal vez para ver la reacción también de los que, pues yo me hago aquí el tranquilo, el relajado, a ver estos que, Y ojo con esto,
temieron con gran temor. ¿Por qué? ¿Por qué temor? ¿Qué tiene que ver a alguien calmar la tempestad con tener temor? Pues de ver el poder que tiene. O Pues sea, eso dudar un asusta, poco. eso Sí, asusta. Pues es como cuando se abrió el Mar Rojo, pues todos tenían mucha fe, pero igual es impactante. Total. temor frente a tanto, Ujú, frente a Tanto 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 poder. 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 Sí, excelente. Vean otro aspecto interesante. Gran tempestad. Y bien, ¿Qué tenemos después? Tenemos aquí grande bonanza, que es una calma. Y tenemos gran temor. Vean cómo el autor se tomó el detalle de escribir gran tres veces para describir tres cosas. Gran tempestad, gran Gran bonanza y gran temor. temor. ¿No les parece eso muy interesante? sí. Entonces, estaba queriendo mostrar la magnitud de la situación. Ahora, pregunta interesante. ¿Esta historia de acá es un paralelo con cuál historia? Cuando hizo el milagro del pan y los peces, ¿no? Del Antiguo Testamento. Ah, en el Antiguo Testamento. Cuando Noé abrió el mar rojo. El mar rojo. No. Ay, perdón, perdón. Abraham, Sí, Moisés. Moisés, me confundí. El paralelo es con Jonás. ¿Jonás? Claro. Sí, obvio. No, es que El paralelo es con Yo sí Jonás. sí. Hay un paralelismo bastante interesante. Con Vean la Jonás. historia de Jonás. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande, grande, vean, gran otra vez, ajá, en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Claro. Los marineros tuvieron miedo. ¿Quiénes tuvieron miedo en la historia de Jesús? los discípulos. Los apóstoles, sí. Y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar. Entonces ellos no tenían qué, no tenían fe. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a una bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Si ven eso, O lo sea, interesante. quien tenía fe en ese barco era Jonás, ¿o no? No. No está tan claro en el texto. Lo que nos dice es que estaba dormido. Tal vez tenía un sueño muy profundo y no lo sintió. Jesucristo estaba dormido. O él era el de la paz en Dios, porque Jesús, los otros creían eran otros dioses. Jesús estaba durmiendo en la popa y Jonás estaba durmiendo en la bodega del barco. Listo. Pero el punto aquí es cuál. Es ver el paralelismo entre ambas historias. Ujú. Listo. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces vean lo interesante. Los marineros preguntan, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Y qué preguntan los discípulos? Le dicen lo mismo. Parecido, es parecido, pero no es lo mismo. Sí, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y perecemos está también acá, Ujú. ¿sí? Y es la misma palabra en el griego original, ¿listo? Esos dos perecemos. Y vean lo que dice después al final. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y él se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Más adelante tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Entonces vean que también el temor está en esta historia, está en el sol. ¿sí? ¿Cómo qué opinan de ese paralelismo? Temor a perecer. Súper chévere. No, ese es temor por la manifestación de ese poder. Pero que van a perecer, van a morir. Primero hay un temor a la La tormenta y tormenta. después hay un temor A porque se morir, calmó o la sea, a tormenta. perecer. Por la grandeza La grandeza del poder, hay dos temores diferentes. Listo. Entonces, aquí, mm,
En la de Jonás tenemos temor al comienzo por tanta tempestad y temor después de que ya se calmó todo. ¿Sí? ¿Sí se ve eso en el texto? Aquí. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Listo. Sigamos por aquí. Algo más que quieran resaltar de esta historia. Vean aquí las imágenes. Ahí lo están despertando. Y ahí el temor. Mm. Ya todo una gran calma. Bueno, esa es la historia que viene. ¿Algo más de esto antes de continuar? No, ¿Todo claro? todo muy claro. Entonces vamos aquí. Preguntan que quién tomó las fotos. Sí, debe ser Freddy, ¿no? Mm. Entonces, siguiente historia. El endemoniado Gadareno. ¿Quién me ayuda, porfa, con el versículo 1? Tommy, ahí dice Redmi. ¿Demoniado? No, no tiene micrófono. Tú no lo escuchas a él. Ya, ya. El demoniado. Listo. El endemoniado ¿Quién me ayuda? Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, Sigue. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más que cadenas había sido hechas, ¿qué? Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Listo. Uy, Entonces, así. hasta ahí. Muchas gracias. Aquí vemos a alguien que un espíritu inmundo lo está destruyendo. Pero aquí hay un detalle, listo, que les quiero compartir. Que dice aquí, un hombre con un espíritu inmundo. Pero ahí hay un problema en la traducción. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el original dice, hombre en espíritu inmundo. No es hombre Con, con sino en. en. ¿Y este en qué es lo que quiere representar? Que la identidad de él ya está puesta como en ese espíritu inmundo. Significa como Se apoderó una totalmente. posesión más fuerte, ¿sí? No es con, sino que es en. O sea, el hombre en espíritu inmundo, ¿sí? Sí. Pero pues como no es tan común esa expresión en español, no se traduce así normalmente. Cambio vemos aquí, por ejemplo, en otro cuando están acusando a Jesús de tener a Belcebú, porque estaban diciendo, espíritu inmundo está teniendo, ¿sí? No es lo mismo con está teniendo que Sí. en. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un nivel Más superior, alto. más Claro. alto, Que es como ¿sí? cuando yo digo, yo estoy en compañía con, ¿cierto? Estoy al lado con. Y estoy en, Un es espíritu, adentro. exacto. Es más fuerte, claro. Ese es un punto importante. Sí. ¿Qué más podemos resaltar de esta escena? ¿Qué preguntas podemos hacerle al texto? Tenía su morada en los sepulcros. O sea, vivía allá donde estaban los muertos. Nadie le podía dominar. Otro punto importante. Entonces la pregunta es, ¿será que Jesús va a poder o no va a poder? Porque aquí estamos dando como la dimensión del poder que este demonio tiene, este espíritu inmundo tiene sobre Pues la persona. los que vivían pues cerca, no sé en qué comunidad sería, sabían que tenían ese espíritu ahí porque trataban de encadenarlo, trataban de que no se saliera. Sí. Ay, tan miedoso. Y estaba
hiriéndose con piedras. Él mismo dice, o sea, él Ajá. mismo se estaba haciendo daño. Entonces, ¿cuál es el punto? Este espíritu inmundo estaba destruyendo A la a persona. la persona. Ujú. La estaba destruyendo. O sea, es como la escena inicial, ¿sí? Entonces, vean lo interesante. Llega Jesús al mar, tan un problema. ¿Jesús qué hace? Reprende. Sí, reprende Llega a la región de los Gadarenos, aparece que otro el problema. endemoniado. Entonces, eso es bastante interesante. Ya vimos que tiene autoridad sobre la naturaleza. La pregunta es, ¿será que tiene autoridad sobre este tipo de espíritu? Sí, porque Entonces, ya era un espíritu más fuerte. entonces vamos aquí con el 6. Que está más miedoso todavía. ¿Alguien en línea me quiere ayudar leyendo el 6, el 7 y el 7? No es. El 6 y Ahí, el 7. quien pueda. Cuando Ay, no se dio pues escucha. Ya va, ya va. Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno. Otra vez, otra vez. Espere, 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 espere. Ahí ya. listo, verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sigo con el 8? Sí, el ocho y ya. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué podemos analizar ahí? Muchas gracias, Freddy. Ojo, vio a Jesús, se acercó y se arrodilló. ¿Eso qué quiere representar? Que inmediatamente lo reconoció. Reconoce la autoridad superior de Jesús, Mm. de cierta forma. Ahora, y clamando a gran voz dijo que ¿Qué tienes contra mí? Tan miedoso. ¿Qué ¿Tienes significa eso de te conjuro por Dios? te conjuro por Dios es prácticamente diciéndole como en nombre de Dios, no me atormentes. O sea, es de cierta forma como intentando decirle a Jesús qué hacer, más o menos. Es como pedirle por Dios, si no estoy mal. Como que interceda por él para que no Te lo... conjuro por Dios que no me atormentes. Es como En tan nombre de fuerte que dice, Dios. te conjuro por Dios. Y conjuro, Es es un que demonio diciendo, se terminó te conjuro, conjuro es por muy Dios que fuerte, no muy me fuerte. atormentes. Yo no sé qué petición era la que le estaba haciendo. Es como, a ver, vamos a suponer, sea expulsar un demonio. Ujú. Te conjuro por Dios que salgas de esta persona. Es como si él estuviese haciendo como demonio lo contrario. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sí? O sea, el conjurar es como relacionado con un ser espiritual. Puede ser del mal o del bien, ¿ok? Porque también hay conjuros malignos. Analicemos Pues esta porque siempre palabra. es que la palabra Analicémosla conjuro para acá. mí es muy fuerte No. y yo no sé cómo, En vez cómo de así que por Conjuro siempre participa y conjuro siempre es como está cinco, como relacionado de con el malo. Y diablo. entonces, ¿por qué dice te conjuro 7. por Dios? ¿Qué quería? Este, No entiendo. a ver qué nos dice. Patricio, cuéntanos. Conjurar. Poner bajo juramento, es decir, jurar. Buenas noches. Vean, es como jurar. Poner bajo juramento de Dios. Sí, Patricio, cuéntanos. Y justamente les iba a decir que conjurar es utilizar. Hay un mandamiento que dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. O sea, al decirte conjuro, es como poner bajo juramento utilizando el nombre de Dios. Sí. Porque conjurar, Ujú. viene de jurar. O sea, es como un juramento en el nombre de Dios. Y el juramento sería que, por Dios, que no me atormentes. Ujú. Sí, es más o menos como esa Sí. la idea. Ahora, analicemos algo más. ¿Por qué?
Jesús, hijo del Dios Altísimo, es importante en toda la secuencia que hemos leído hoy. Porque Recuerden, él es el protagonista de los ¿cómo termina el capítulo 4? ¿Quién es este que aún el viento de mal le obedece? El hijo Parte de la de- respuesta está despuesito. que es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Altísimo. Ujú. Entonces es muy interesante nosotros ver cómo el narrador plantea una pregunta al final del capítulo 4 y se va respondiendo Más adelante. más adelante. ¿Sí? Sí, Es un punto clave. ¿Quién sería ese Dios Altísimo? El Padre, el Hijo del Padre, el Dios Altísimo. ¿Listo? Y esta expresión, Dios Altísimo, es del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, te conjuro por Dios que no me atormentes. Algo más para analizar de esto, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. De cierta forma, el hecho de que Jesús le dijera, sal de este hombre, para él es ser atormentado. ah, ¿Sí? Es como ese Sí, porque los paralelo. espíritus sí o sí tienen que estar habitando en un cuerpo, en sí, una claro. materia. Porque miren que el otro día, Es como la muerte del espíritu. sí, Pues si sufren, libera al hombre, sufren. se muere ese espíritu. O sea, ellos viven No, felices, pero ya estamos especulando. sí, Sí, los sí, no. no, pero sí, ahí más adelante habla de que los espíritus se fueron para Sí, unos cerdos. pero ya afirmar de forma contundente que es imposible que estén sin cuerpo, No, pero, creo que es o sea, complicado. ellos como que entran en una zona de confort cuando están apoderados de un cuerpo, o sea, están contentos. Cuando salen de ese cuerpo son Y atormentados. pues lo que pasa es que a partir de este texto no tenemos suficiente material para sacar conclusiones de esa categoría. Lo ¿Listo? importante es que estamos descubriendo que Jesús es el Hijo del Padre. del Altísimo. Exactamente, exactamente. El demonio sabe quién él es. Mm. Y por eso es que, ¿qué? Le tiene miedo. Sabe que lo puede atormentar. Teme. Sabe que tiene dominio. Y ojo pues con lo que viene después. ¿Quién me ayuda del 9 al, al 13? ¿Quién me ayuda del 9 al 13? Bueno, lo leo yo. Vean, Patricio dice, es como decirle a Jesús, quiero que me jures por Dios que no me vas a atormentar. El ¿Listo? conjuro es como un juramento. Ujú, Mm. sí. Entonces, y le preguntó, ¿cómo te llamas, Jesús, al Al espíritu. Espíritu? Y respondió diciendo, Legión me llama, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos Ay, haciendo. ese es. Y le robaron todos los demonios diciendo, ojo que aquí entra, ¿qué palabra? Demonios. Antes era espíritu inmundo en singular. Y en ese espíritu inmundo, muchos demonios. ¿Sí? Vean cómo pues, se van desarrollando las palabras. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron. Y aquí dice espíritus inmundos ¿en qué? En plural. Pero en inicio nos lo cuenta como un qué, Como singular. como un singular. Estaba con espíritu inmundo. Y aquí ya, cuando se sabe que es legión, ya es en plural. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Vamos a cambiar aquí la versión. Y se ahogaron. ¿Sí? ¿Qué podemos analizar de esta parte de acá? ¿Qué les llama la atención? Bueno. Esos versículos están muy pesados. Sí. Entonces,
Vean, Imaginen que eran 2000. vean, les voy a compartir algún dato histórico interesante, ¿sí? Que puede ayudarnos a entender cómo es que alguien en la época tal vez lo pudo haber entendido. Y es que me llamo Legión. 2000. ¿Y entraron en qué? En los cerdos. Y lo que pasa es que en esa época, en ese lugar, en la ocupación romana, había una legión. ¿Cómo así? La legión representa un ejército, Sí. ¿sí? Una legión puede ser, pues, un ejército de esa época, precisamente de 5.000 hombres. Y ellos tenían este símbolo de acá. Lo siento. Entonces hay como una conexión interesante en que esos espíritus inmundos son identificados como legión porque se puede hacer un paralelismo con un dato histórico que es la legión romana de esa época, ¿sí? Entonces, de cierta forma, es como si se estuviesen combatiendo esos espíritus, como si se estuviese combatiendo esos espíritus inmundos, pero que para ellos en la realidad terminan siendo ¿qué? Los romanos, esa legión, y los manda a estar en los cerdos, que termina siendo el símbolo. Entonces, según el Apócrifo Testamento de Salomón, el hombre confiere autoridad para controlar al demonio. Ve interesante ese dato, porque Jesús pregunta su nombre. De acuerdo al texto que tenemos aquí, creo que no habría respuesta del por qué pregunta el nombre. Pero en base a este contexto histórico del judaísmo, tal vez tenga sentido, porque es una pregunta muy interesante. Pero y claro, Jesús, ¿cómo te llamas? Venga, porque le está preguntando cómo se llama. O también este cómo te llamas puede tener el propósito de que él diga legión. Y al decir legión se haga una conexión con la legión romana en la época que estaba oprimiendo a las personas. Listo. Ahora, otro punto interesante. ¿Qué era lo que no querían hacer los demonios? Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y al final, ¿salieron de la tierra o no salieron? No, porque se fueron para los cerdos. ¿Y por ¿Y qué? qué pasó después que estaban en los cerdos? Se fueron por el despeñadero, Y salieron de la tierra. ¿Porque cayeron dónde? al Al mar. mar. Al mar. Ellos querían quedarse en la tierra, pero a la final fueron a los cerdos cayeron y salieron ¿de dónde? Se ahogaron. Se De la tierra. Entonces aquí hay algo interesante, porque no es como si Jesús les hubiese cumplido el deseo, no, tampoco, porque no se quedaron a la final de cuentas en la tierra. Y dice así, y en el mar se ahogaron, ¿sí? Se ahogaron. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir, Clemencia? No, ya, no, que tú preguntaste que por qué el nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estuvo, pues me imagino que por el nombre era la manera de poder expulsarlo. Sí, mira lo que nos comentaba ahorita Patricio. Según el Apócrifo Testamento de Salomón, el nombre confiere autoridad para controlar al demonio. Pero esta no es información que tengamos aquí en el texto. Lo que nosotros tenemos aquí es cómo te llamas, pero no sabemos muy bien el por qué se hace esa pregunta. ¿Listo? Mm. Entonces, preguntas de esta parte, comentarios adicionales. Recuerden que legión en su contexto eran los soldados romanos. ¿Listo? Aquí sería el nombre de esos espíritus. ¿Listo? ¿Como la analogía o qué? Sí. Vamos, ¿seguimos o qué? Sí. Entonces, los que cuidaban de los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos.
y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. ¿Qué creen ustedes que sintieron los que cuidaban de los cerdos? Pánico. No, pues que perdieron 2000. La magnitud del poder de Jesús. Entonces, imagínense ustedes tener un negocio Y casi y en nada. ese negocio ustedes tienen 1000 vacas Mm. y todas van por un precipicio y se ahogan. La quiebra total. Total. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Estas personas que cuidaban los cerdos, ¿será que estaban asombrados por el poder de Jesús o estaban más preocupados Por el dinero que por los Por los cerdos que cerdos. perdieron? Entonces, un También. punto muy interesante No, pero también es para que analizar. era más ambos, comprar porque yo me imagino que vieron pues los cerdos. Yo no creo que alguien los hubiera, pues es ver como a los cerdos, pensaría yo, como enloquecidos a tirarse al mar esos solitos. Mm. Enloquecidos como estaba Ujú. enloquecido Exactamente. O el sea, sol. nadie los arrió ni nada, ellos enloquecidos se fueron y se tiraron. Sí, porque también. ya están posesionados de los Ujú. demonios. Entonces vean lo que sucede después. ¿Cuál es la reacción de la gente? Léanme, porfa, alguien del 15 al 17. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está el 15? Aquí. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les descubrieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y esto entonces Despidieron. eso. Y lo de los cerdos y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Sigo. Entonces vean eso lo interesante. Las personas que ya conocían al endemoniado, de repente el endemoniado está en su cabal juicio. Está bien. Ya le habían salido. Se alivió, Ya se claro. había aliviado. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la reacción de la gente? Le piden a Jesús que se Exacto. vaya. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué le piden que se vaya? ¿Tuvieron miedo de qué? Tuvieron ¿Qué sucedió después de que Jesús calmó las aguas? ¿Tuvieron miedo quiénes? Los 12. Los dos. Sí, Claro, El impacto de que el agua y el viento obedecieron a Jesús, ¿cierto? claro. Mm. ¿Y qué sucedió después de que expulsó esa legión? Y que ya estaba bien el ex endemoniado. Ya tuvieron miedo también. Tuvieron miedo también. Entonces, ¿qué hicieron frente a eso? Le dieron a Jesús. Comenzaron a rogar a Jesús Y su que cuerpo. se fuera de su región. Es decir, frente a eso que era desconocido, frente a eso que era tanto poder para ellos, ¿tuvieron qué? Miedo. No fue como, ay, qué gran poder, vienes de parte de Dios. No. Cuando le dijeron que era como echándolo, ¿qué? Que se fuera de la región. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. En vez de decirle, qué bueno que ya está el endemoniado en su cabal juicio. Pero no. Tanto el caos que los sacaron de la región del pueblo en el que No, estaban. le pidieron que se fuera, por Mira, temor. el mismo que había tenido la región y tuvieron miedo. Es decir, las personas al ver lo que había sucedido, tuvieron miedo. Sí, claro. pues de pronto ¿Por qué? estaban en pecado, pues no sé. Nadie, Es que fue una cosa muy nadie fuerte. había podido resolver el tema de ese endemoniado. Y apareció alguien con el Ni poder cadenas, ni y tuvieron miedo de esa magnitud de poder. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Algo más para agregar, preguntas, dudas, impactante. comentarios. Nosotros ahorita en la primera historia vimos poder de Jesús sobre la naturaleza. Ujú. Aquí es poder sobre qué? Sobre los demonios y la legión. Sobre los Religión. demonios.
sobre los demonios. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice después? Eso tan horrible porque era tan frecuente. Es que hoy en día también, Sí. mm, Mm. es no ir, y solo por la Santander, por la 23, esa cantidad de personas que hablan solas y son ahí saltando de un lado a otro, son loquitos. Entonces, No, y ¿sabes dónde también? No, no me cuento, que me da miedo. El psiquiátrico. Ah, sí, No, la qué clínica. bien. al entrar la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Vean, eso es interesante. El endemoniado ya quería estar cerca de él. Ya quería estar Claro, con la él. paz que sintió fue total. Vean esto también, que es una interpretación bastante contextual, la de Patricio. Patricio, abre el micrófono y cuéntanos. Ahora pónganos a leer. El caos. Bueno, yo pienso que el hecho de que pidieron que a Jesús que salga de entre ellos fue también por miedo a perder más animales, ya que probablemente los cerdos eran un ingreso económico para ellos. Claro, muy buen dato también. Entonces nosotros tenemos que analizar varias perspectivas de la misma situación. ¿Por qué echaron a Jesús? Excelente, excelente. Entonces, le rogaba que lo dejara ir con él. El endemoniado quería irse con Jesús. Y ojo pues con lo que hice. El 19 y el 20. ¿Quién me ayuda? Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos los que, Todos se todos quedaban todos se quedaban maravillados. Listo. ¿Qué podemos analizar ahí? Pues que Jesús prefirió dejar como alguien más bien que hablara del poder de él. Claro, Pues claro. él luego camina y dice, acompáñeme y únase a mí, no mejor. Le Lo que está nosotros diciendo, llamamos ve y evangelice. cuéntales. Ujú. Contar el testimonio. ¿Qué le dijo Jesús al leproso cuando lo sanó? Que se quedara callado. Callado, ¿Y qué le decía él a los demonios? Que se se quedaran quedan callados. callados. Pero aquí Sí, él envió sí a manda a contar. Peter. Ese es un contraste interesante que hay que analizar también. Listo. Pero ojo, no es que cuente quién es Jesús, Sino lo lo que que, hizo lo por que él. hizo, que es diferente. ¿Sí? Ujú. Ahora bien, aquí hay una cuestión que es de mucho detalle y hay que parar de analizar. Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Quién es ahí el Señor? Dios Jesucristo. Dios, El Padre. Ahí es el Padre, ¿sí? Ujú. Pero después él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas que Jesús hizo. Jesús había hecho por él. Y esto es supremamente importante entenderlo a la luz de cómo Marcos maneja el tema del Padre Y y de del Hijo. Jesús. Listo. Que es como si el hecho de que uno actúe es que el otro está actuando. Ya a veces los voy a mostrar específicamente. Pero ¿cuál es el punto? Jesús no dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo hice Yo por hice. ti y cómo tuve misericordia de ti. No. Pero después el endemoniado va y cuenta lo que hizo quién. Jesús. Entonces ahora la cuestión es, ¿el Hijo es el Padre? No, el Hijo no es el Padre. Uno no puede coger la identidad del Hijo y la identidad del Padre y decir que son uno solo, que son el mismo, la misma persona. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que está haciendo Marcos. Y para eso toca volver a analizar el comienzo de Marcos. Vean lo que dice acá.
Como está escrito en el profeta Isaías, mira, yo envío mi mensajero delante de ti, Jesús, el cual preparará tu camino, el camino de Jesús. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Entonces, se está preparando el camino de Jesús, pero preparar el camino de Jesús es equivalente a preparar el camino del Señor. Entonces, el hecho de que Jesús haya hecho es equivalente a que el Señor, el Padre, haya hecho. Leyéndolo así de cierta forma es como, ¿dónde está Marcos, aquí. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Entonces, como si, cuéntales arriba, cuéntales cuán grandes cosas el Padre ha hecho por ti. Y después, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas el Hijo ha hecho por él. ¿Sí? Entonces, usando el mismo lenguaje aquí dentro de la historia, ¿cómo se le llama a Jesús? Hijo de Dios. Hijo de Dios Altísimo. Entonces, es diciéndole, ve y diles las cosas que el Altísimo, Dios Altísimo hizo por ti. Y él va y cuenta las cosas que el Hijo del Dios Altísimo hizo por él. Más o menos como claro, cómo está manejando Marcos el hecho de que se prepara el camino para Jesús es equivalente a preparar el camino para Dios. El hecho de que Jesús haga es equivalente a que Dios, el Padre, hace. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Preguntas, dudas, comentarios. Pues es que es hasta normal. O sea, Jesús viene en el nombre del Padre. Pero si curó a ese señor, pues él no iba a decir, es que Dios lo curó, no, pues él vio a Jesús. Claro. No iba a ir a decir, Dios me. Pero de resto ya, no más comentarios. Muy mal. ¿Cómo la ven? Cambiemos por Jairo Esta está más tranquilita. es hermosa, sí. Tanto de Entonces, me aterra. Sí. bueno, y aquí, para los que lo quieran leer después, si le quieren tomar pantallazo a esto, este es el porqué, esa es la interpretación correcta de eso. Esto hace parte de un escrito de Ireneo, en el cual identifica al que está en Marcos, este de acá, este señor, como el Padre, ¿sí? Preparar el camino para el Hijo es preparar el camino para el Padre. ¿Listo? Sin decir que el Hijo sea el Padre. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Seguimos. Jairo ruega por su hija. ¿Quién me ayuda leyendo eso? Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Del 21 al 24. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. ¿Qué alcanzamos a analizar de esto aquí? Jesús sigue cerca del mar. ¿Qué más podemos analizar de este texto? Que ya se había extendido la noticia de que él hacía milagros, pienso yo. Que Porque vino alguien, sí, eso, porque vino uno de los oficiales, ¿cierto? sí, Ojo, pregunta importante del texto. ¿Qué es un oficial de la sinagoga? Los que cuidan las sinagogas. Es la gente que cuida, que administra la sinagoga.
Entonces, donde vienen los fariseos a enseñar, donde vienen los escribas a enseñar, donde venía Jesús a enseñar, había alguien que era el oficial encargado. Como Como el dice, vigilante de un edificio, pues, ¿cómo? como los Eh, vigilantes de un edificio. sí, pero es más allá, Más más tarde. administrador, Mira que ¿sí? dice un jefe. El jefe de la sinagoga. Entonces vean que se está acercando de Jesús alguien con un estatus religioso alto y ya está reconociendo en Jesús El autoridad, poder. autoridad y poder. Entonces vean lo que dice. ¿Qué más podemos analizar? ¿La hija ya había muerto? No, No. O está enferma. al Ojo, borde. está agonizando. Sí. Pregunta, ¿qué hay que hacer hoy en día cuando alguien está agonizando? Para la religión católica. No, ¿qué hay que hacer hoy en día cuando alguien está agonizando? Acudir a Pues orar Voy a llamar por al ella. médico. Llamar a Vamos a la suponer que se ambulancia. está muriendo. Llamar a la ambulancia. Correr. Alguien está muriendo, hay que correr al actuar. Pues está hospital. agonizando. Guarden eso porque después vamos a ver algo interesante. Hay que La hija está actuar. agonizando. ¿Qué más podemos analizar? Se postró a los pies de Jesús. ¿Sí? Se postró Como dice el cuento, se humilló. a los pies de Jesús, sí. ¿Qué más podemos analizar aquí, en esta pequeña historia? Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane. Le pide a Jesús que ponga las manos sobre ella, ¿listo? Y viva. ¿Qué más podemos ver? Yo creo que sería eso, ¿cierto? Eh, Algo más, seguimos, digamos, Sí, sigamos. Había una mujer que padecía de flujo de sangre. Entonces vean, qué es eso tan raro. No estábamos en la historia de la niña La de Jairo. niña. Vean qué es lo interesante. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Guarden ese número 12. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gestado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. ¿Quién me ayuda con el 27? cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás del, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Más fe para dónde. Sigo. Ujú. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, te he sanado. Tu fe. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana tu aflicción. Perfecto. Pues ¿Qué, primeramente lo leo como tan tranquilamente y quedo sorprendida con algo. qué te sorprende? Que, o sea, la fe de ella era impresionante y Jesús, y ella le tocó a Jesús, pero, él, pero es como si el Padre lo hubiera curado, porque medio Jesús sintió algo, Que se desprendió. algo que dice, a Sí, ver, que se desprendió poder de él. Él sí. Salió un poder de mí. sintió Correcto. poder de él. Es correcto. Dios mío, eso es como que el Padre fue el que sintió esa fe Sí. de la mujer. Sí, de hecho hacer una lectura incluyendo al Padre en esos milagros es muy apropiada. Les voy a mostrar por qué. Listo. Porque en Hechos 2:22 dice así.
Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Ujú. él. Milagros por medio de Jesús. ¿Que los hace quién? El El Padre. Padre. Ahí lo Como que, vosotros mismos sabéis. lo que dijo Patricio, Jesús él es el mediador, el que Sí, actúa. pero eso fue hace rato. Sí, Pero pero sí, está sí. relacionado con lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto interesante? Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Queda sana tu aflicción. Vamos a revisar algo aquí brevemente. Marcos 5:34. Yo nunca había leído ¿Tú te has, así. te has visto la serie Los Elegidos? Sí, claro. Hay un capítulo donde, ya llegaste a ese capítulo, ¿no? Donde Pues yo me vi todo eso. ahí está Ya vamos para la está- temporada quinta, ¿cierto? sí, Mm. falta, sí. Se habla de esa escena y es muy bonita, Es porque muy linda. Entonces vean esto lo él- interesante. él dice que desprendió poder de él cuando ella lo tocó. ¿Qué otros detalles percibimos? Pues se ve que era una buena mujer, porque él ni siquiera le dijo, tus pecados serán perdonados y vete en paz. Pero Mm. la cuestión es que esa conclusión es más especulativa porque no está en Pues el sí. texto. ¿Sí? Un Pero detalle. tu fe te ha sanado. Mm. Simplemente sí, sí, claro, Pero, tenía mucha fe. pero no nos olvidemos del contexto. ¿Jesús a dónde está yendo? ¿A dónde está yendo Jesús? ¿Hacia dónde está caminando? No sé. O sea, Hacia la casa de Jairo. ¿verdad que iba a donde ¿Y en qué estado está la niña? Gravemente Está sí, muy sí, enferma. Y vean que Jesús, ¿qué hizo? Volviéndose a la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Que él no sintió que el poder salió de él, iba de afán porque la niña estaba agonizando. y con mucha gente ahí No, encima. él paró para mirar, quién Ujú. lo había tocado. porque la hija de Jairo estaba agonizando, Sí, él iba como... pero estaba agonizando, pero no iba como estilo ambulancia, yendo corriendo, no. Es un dato que ya vamos a ver más adelante porque es importante. Porque, ¿qué sucede después con la hija de Jairo? Llegó y ya estaba como muerta, Ya ¿cierto? había muerto. Listo. Entonces es un punto analizarlo como que sucede en la narrativa. Vean esta otra cosa. ¿Cómo estaba la mujer? Temeroso y Llevaba temblando. 12 años muy enferma. Sí, No, pero porque ella quedó temerosa y temblando, pues de ver que ya estaba curada. no, era porque tenía temor de que la represalias contra ella, porque como ya estaba inmunda, estaba con mancha de sangre, no podía tocar a nadie. Pero mira lo que dice después. Justo después viene a explicar ese temor, dándose cuenta de lo que había sucedido. Imagínense uno tiene una enfermedad 12 años y de repente tocó a alguien y quedó curado. ¿Qué es ese poder? Entonces, algo aquí que se resalta en las tres historias que hemos leído hasta ahora. Es el Calma la tormenta. ¿Qué sienten los discípulos? Temor. Tem- Llegan los ciudadanos gadarenos al ver que estaba bien el endemoniado. ¿Qué sienten? Temor. temor, Esta señora es curada. ¿Qué siente ella? temor. Temor frente a tanto poder. poder. ¿Sí? Ojo, y también, Segunda de Reyes, aquí hay un texto, que un muerto revive tocando los restos de del profeta. Eso hay que analizarlo más, pero ahorita vamos a ver algo del Antiguo Testamento bastante interesante. Vean esto acá. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará, como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. Ujú. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual.
Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Punto clave aquí. Jesús fue tocado por una mujer que de acuerdo a la ley ritual era inmunda y él no se hizo inmundo. Él no fue infectado, antes fue lo contrario. Fue Jesús transmitiendo la cura, la vida, la sanación. Ese es otro punto que se puede analizar también de este texto, ¿sí? Entender en el contexto histórico, para ellos, quién era una mujer de flujo de sangre, listo. Flujo de sangre por 12 años. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, cosas para agregar. No. Y después ya llega Jesús ¿a dónde? A la casa de A la casa de A Jairo. la casa de Jairo. Pero Encuentra a la niña en muerta. teoría, en términos naturales, no llega a tiempo, porque ya se murió. Pero no significa que no llegó a tiempo, porque a pesar de que haya muerto, ya vamos a ver lo que pasa. Vean el 35. Ayúdenme, por favor, alguien. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sigo. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Ojo, Jacob y Juan. aquí hay algo. Qué pena, qué pena. Aquí hay algo. Eso es más interpretativo, pero me parece interesante. La gente tuvo temor cuando calmó la tormenta, temor cuando expulsó el demonio, temor cuando eh, la mujer del flujo de sangre. Y frente a la muerte, Jesús dice, no No temas. teman. Me parece que ahí hay como una conexión interesante. No sé si se me está yendo más allá del texto. ¿Ustedes cómo la ven? Pero es como suceden todas estas cosas, la tormenta, el endemoniado, la enfermedad. Jesús cura, la gente teme. Pero frente a la muerte, Jesús sigue, dice, no teman. Pero está más allá hasta de la misma muerte. Sí, pero yo creo que ahí puede haber una conexión, no sé. Sí. Sigue fortaleciendo. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo, ah, Taita Cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Qué les llama la atención del texto? ¿Qué preguntas le podemos hacer al texto para entenderlo más? Que hay una, para mí, pues, no sé qué tan. Que la coincidencia de la enfermedad de la señora llevaba 12 años y Ah, que la niña tenía 12 años. ahí hay algo bastante interesante. Sí. ¿Por qué? Porque hace 12 años la niña comenzó a qué? A vivir. Y hace 12 años la mujer había comenzado a morir. Si en eso hay lo interesante, ese Pues, paralelo. Y la que había comenzado a morir, la sana. Y aquella que había comenzado a vivir y murió después de 12 años, la resucita. ¿Cómo la ven? Eso es muy interesante, ver ambas historias
conectadas entre sí, porque una está dentro de la otra prácticamente. Una sucede mientras la otra está todavía eh, en desarrollo, ¿cierto? Mira el comentario de Ah, Patricia. sí. Patricio lo coloca en unas palabras muy precisas. Qué bueno. Si una persona impura toca una prenda, esa prenda puede contaminar a quien la toque. En Jesús pasa al revés. La pureza de Jesús hace pura a la mujer. Bien. Eso es tremendo. Qué bueno colocarlo así como pureza. Es decir, la impureza se transmitía del impuro al puro, pero aquí tenemos algo contrario. Del puro se pasa al impuro, purifica. Excelente, excelente, excelente esa forma de colocarlo en palabras. Ojo, pregunta importante. ¿Quiénes fueron con Jesús? Los cuatro nomás. No, solo. No fue No, fue Pedro, Pedro, Jacobo Jacobo y Juan. y Juan, y el hermano de tres, sí, tres, tres. cuatro. Tres. Pedro, Jacobo Y Juan. y Juan. Juan. Ojo pues, ¿Para qué los necesitaba? Pedro, Jacobo y Juan. Mm. Aquí cuando llama a los 12, Simón, a quien puso Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces fue con esos primeros tres que están nombrados aquí. Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo son Hermanos. hermanos. ¿Hijos de quién? Y fue- De No, de Zebedeo. Zebedeo. sí. Y después fueron llamados. Y Zebedeo es esposo de quién? ¿De quién? Bueno, ese es otro tema más adelante, pero quién sabe cómo se llama la tía de Jesús. ¿Cuál de todas? No, no, no nos desviamos del tema. Sino que es que lo que yo he analizado es que Elizabeth, hay una que se llama Salomé, ¿sí? Y los hijos de Salomé son Juan y Sí, Jacobo, Salomé. ¿cierto? Salomé. ¿Cómo? Entonces, el punto aquí es cuál. Nosotros saber con quiénes está entrando Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, que ambos son hermanos. hermanos, ¿listo? Los llama hijos del trueno, ¿sí? Por allá atrás. ¿Qué más podemos analizar? La niña no ha muerto, sino que está dormida. ¿Esa frase qué quiere decir? ¿Cuál, perdón? Sino Nosotros que no estaba leyendo para acá. entender esto es muy importante entender el contexto. Y es que en la época, por ejemplo, cuando alguien moría, si era cristiano, si era seguidor de Jesús, se decía durmió, durmió, durmió. ¿Pero por qué? Porque si va a dormir es porque en algún momento va A Despertar. a resucitar. resucitar, Ujú. a despertar. Entonces aquí prácticamente lo que está diciendo Jesús es no murió, está muriendo porque va a despertar. ¿Listo? ¿Qué más podemos analizar? Tomó al padre y a la madre de la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomó a la niña de la mano. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Punto importante también, conexión entre ambas historias. ¿Qué le dice Jesús a la mujer del flujo de sangre? Hija, tu fe te ha sanado. Vean que la llama de hija. Esto es bastante interesante. No es cualquier nombre. No, es de intimidad. La llama de hija. Mm. Y justo cuando él estaba yendo a visitar la hija de Jairo. Aquí, ojo, ¿qué les llama la atención del 41? Levántate, como le dijo Hay otro detalle, a Lázaro. hay Pues, otro detalle. Antecitos, ti te digo, antes. niña,
Antes. En el 41 hay un dato muy Que importante. la tomó de la mano, ¿Por qué eso es importante? un padre a su hijo. Porque nosotros aquí en números, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo Ah, no, ¿qué vamos a saber? por 7 días. Eso Eso hace está en el parte Nuevo del Testamento. Antiguo Testamento, la ley. ¿Sí? Está dentro de los 613 mandamientos, Tommy. ¿Cómo? Está dentro de los 613 Está en la mandamientos. ley, sí. Mm. Ellos no podían tocar, porque quedarían ritualmente, ¿qué? Dos por 7 días. Inmundos. Pero nosotros vemos aquí algo interesante también, que en vez de Jesús quedar impuro, él purifica. Mm, Y purifica hasta el punto de purificar la muerte. Es más o menos esa. sí. No es que la muerte lo afecte a él, sino que él afecta la muerte. Y esto se relaciona también con el flujo de sangre, porque el flujo de sangre pasaba la impureza, el cadáver pasaba la impureza, pero ni la enfermedad ni la muerte afectan a Jesús, sino que Él influye sobre la enfermedad, influye sobre la muerte. ¿Sí ven ahí el paralelo tan interesante entre ambas historias? Entonces, vimos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, la autoridad de Jesús sobre la muerte La niña y con sobre la la mujer. enfermedad. Entonces vean esto lo interesante. Y con esto tenemos en esta historia dos partes donde se habla de quién es Jesús. Y yo creo que la más importante de estas es Entonces, eso fue un Hijo montón de perdón. del Dios Altísimo. Todo este poder está encerrado dentro de esta afirmación cristológica de quién es Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y también lo llaman maestro. ¿Listo? También lo llaman maestro. Sí, ¿quién me ibas a decir? Que la ubicación. ¿Cómo? ¿Dónde estaba Jairo, la hija? Pues en qué ubicación geográfica. Mira, Porque es que mira que en esa otra región, pues prefirió dejar al señor que lo sanó del espíritu inmundo de la legión para que contara. Pero aquí sí pide silencio. Y como dice sinagoga, me imagino que la que ya estaba más cerquitica, no sé a al dónde. otro lado, ¿Qué ubicación geográfica es eso? mira, pasó otra vez en la barca al otro lado. Entonces aquí estaba, Porque ahí no estaba tan interesado en hacer en que se dieran cuenta, pues, que él que estaba es muy llegando. interesante. Y el otro lado era al lado de los gentiles. Ujú. Se supone que lo más coherente es que sea en Capernaum. Sí, ese Listo. estaba, pero sí, porque ya había sinagoga, muy probablemente donde estaba el Señor de los Espíritus, pues el poseído, no era un sitio, pues de pronto era una aldea Sí. lejana o algo, aquí ya se estaba aproximando a un sitio donde él sabía que corría riesgo Ajá, si supieran pues que él venía ya sí, con este montón de sucesos. Desorden, pues, exacto. desorden político. Entonces eso es bastante interesante también analizarlo. Ese detalle que tú dices al final. Aquí les dice que no cuenten Mm. al final del 5. O sea, eso está relacionado directamente como con la región Aquí donde les está. Sí, dice él estaba, sí, no cuenten. exactamente. En unos, Y en el en otro unas zonas lugar, decía que no cuenten y en otras zonas decía que sí contaran. eso es bastante interesante analizarlo, Mm. ¿cierto? Solo que más O tal vez, dicen dónde está, dónde o está. tal vez porque en la otra zona él ya se iba a ir. Y de pronto en esta, como está ahí constantemente, bueno, no sé. Eso hay que analizarlo con más detalle. Nos dice Patricio, la autoridad de Jesús no es intrínseca, viene del Padre, viene de Dios. Entonces, la cuestión aquí es que
es lo más coherente con el texto porque dice, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Entonces, Jesús expulsa demonios con la autoridad de el Señor, del Padre. Y como vimos después en Hechos 2:22, Dios hizo milagros por medio de él. Y aquí vemos dos milagros, la de la curación de la hija y la de Jesús sanando a la mujer. Entonces vemos la resurrección, un milagro. Vemos la mujer de flujo de sangre, otro milagro. Vemos la expulsión, otro milagro. Pues, bueno, pues vemos un prodigio que es que hace que pare la tormenta y en este caso de la expulsión de demonios, el Señor ha hecho por ti, el Padre ha hecho por ti, el Padre tuvo misericordia de ti y aquí lo que vemos son milagros y de acuerdo a la cristología de Lucas en Hechos 2:22, Dios hizo milagros por medio de él. Entonces, sí, a veces las personas tienen una imagen de Jesús haciendo milagros de forma intrínseca, independientemente del Padre, como si el Padre no existiera. Pero la del En Padre, esto siempre el- estuvo presente el Padre. sí, el Ajá. Padre no puede salir de la historia, Total, ¿sí? total. En este caso, como Jesús es el Hijo del Altísimo, el Altísimo no puede salir de la historia tampoco, ¿listo? Sí, está de manera implícita. De manera Eh, to- implícita. y no tiene más imágenes, no. Ay, no puede ser, nos quedamos atrás en las imágenes. Nos Entonces aquí demoramos feo. sacándolo. Tenemos aquí Pero rogándole. Jairo, Se Una mostró para súplica. Jairo, recuperar la hija. Jairo rogándole. Eso es como una oración de intercesión. Después se sí, encuentra la mujer. La soltó. cosa, la mujer que estaba sangrando, 12 Sí, años sangrando. Pero es muy linda porque pues ella simplemente lo pensó y el padre la escuchó. Claro sí. que ahí Ella no así como dijo, que pues ya no estaba. le dijo a nadie, sino todos comenzando. Y es que Ella se fue pensando en eso. analicemos eso. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y, Es una fe y brutal. ojo, y acumulemos esta emoción con el sentimiento de haber tenido flujo de sangre durante 12 años. Y el flujo de sangre en el contexto era impureza. Imagínense esa emoción, ese desespero, esa, No, y o esa sea, fe, porque es esa que ni fe siquiera los también. papás de la niña tuvieron esa fe, se burlaron de él. No, los papás no. No, 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 no fueron los papás. Fueron las Los personas que demás, estaban en la casa. Los demás, los demás. Los demás que estaban en la No, casa, no, pues, elegidos sí. en serio, colocan Sí. a Jairo como que no tuvo fe. Claro, decía, no nos atormentes más, está muerta. Pues, como Pero es algo que así. mira, Dudando, dudando. Claro, porque llegaron y ya estaba muerta y él les decía, no está muerta, está dormida. Y la fueron, mamá se enojó y el papá se enojó. No nos atormé, pues porque ya la señora esta estaba llorando. Pues estoy hablando de la sí. película. ¿Será que Jairo se incluye ahí? Hay que analizar si se incluye o no. no, porque es que mira Pero que sacó a todos menos al papá y a la mamá. O yo sea, la pero la derrota esposa. y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Es que no dice quiénes lloraban y se lamentaban. No, no. Y es que además dice que mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija muerta, ¿para qué molestas aún al maestro? Entonces, ¿cuál es el punto? Que es, Jairo iba con Jesús a la Ujú. casa, o sea, Yo creo que no hace, Vino gente contando no después hace, de que llegaron. no hace parte de la gente que ya estaba en la casa, ¿listo? Sí. no, porque hay una cosa es el dolor de la niña que murió, ¿cierto? Pero mira que abajo dice, y se burlaban de él, y dijo, pero echó a todos los que se burlaban de él, los echó Ahí no dice los que se burlaban de él, pero fuera, sí, pero los echó a todos, porque Ujú. mire, se burlaban de él, a y los todos echó los, a todos, los que se burlaban de él, los echó a bueno, todos. sí, yo creo que decir que Jairo perdió fe No es, no No, es no tan, creo, no creo. no es tan contextual, sí. No, no, es porque él verdad. siguió con él. Sí, vemos aquí más adelante en la historia que entonces se voltea a Jesús, después le dice hija Sí, a la mujer, después está la aquí niña está- con los tres, Pedro,
Jacob y Juan son hermanos y vemos allá a la niña. Papi. Ojo, ese Jacobo en Hechos 12 muere en el año 44. Listo, ahí está la historia de cuando muere. Y ahí está la niña y sana. Ujú. Listo. Y ya, eso sería toda la Bueno, historia de hoy. todo el tiempo lo Ese fue Sí. el tema Muchísimas de gracias. el poder del Hijo del Altísimo. Gracias, Tomás, por sacar el tiempo para compartir su conocimiento. Ay, Oh, con sí, mucho gracias. gusto. Con el Muchísimas Antiguo gracias. Testamento que no sé nada. Claro, porque es que todas esas historias entran en un contexto religioso Sí. y todo. Entonces, bueno, dudas, Tan cool. preguntas, comentarios. Que fue tan linda la de la hemorroísa. Cierto, la de la mujer del flujo de Ella es la sangre. más de la más. Vete en paz y queda sana de tu- Tomás, Sí, ¿me escucha? sí, sí. Sí, Freddy. Como conclusión, ¿qué enseñanza práctica podemos sacar de esta porción bíblica, Tomás? ¿Qué La enseñanza palabra de Dios. qué? ¿Cómo? ¿Qué enseñanza qué? Práctica. ¿Qué nos enseña la palabra acá? La palabra, la Biblia no es solamente Biblia, un libro de historia, sino la palabra de Dios. Si queremos que el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Qué enseñanza práctica para nuestras vidas nos deja esta porción bíblica? No sé si de pronto usted hizo eso estudio o de pronto para más adelante. Hay que tener fe. ¿Usted, a usted qué enseñanza le deja? Rey, Pues todos somos intérpretes, ¿no? Todos podemos interpretar la palabra a lo que el Señor, pues a lo que nosotros entendamos. Yo sí, digo que los endemoniados tipifica el pecado que hay en nosotros. Todos decimos, yo no mato, yo no soy adúltero, yo no le hago daño a mi amigo, pero estamos llenos de orgullo, de soberbia, de envidia. Todos esos son los demonios que nos encadenan y nos hacen estar alejados del Señor. Y cuando hay un nacimiento de nuevo, un verdadero cambio, una verdadera obediencia hacia el Señor nos libera. Podemos dar testimonio de Él. Esa sería pues una de mi interpretación en la parte de los endemoniados. Y la parte de la sanación es obrar siempre con fe, orando y creyendo que el Señor siempre va a hacer el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor va a obrar conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ya sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, para mí, esa sería la aplicación y lo que el Señor está hablando hoy. perfecto. Respecto a esa pregunta, lo que a mí me impacta para la aplicación, ya para mí, porque uno tiene que primero entender el texto en su contexto, en su historia, y bueno, y eso, para mí, ¿qué? A mí lo que me impactó fue cuando ellos temieron cuando Jesús calmó la tempestad, temieron cuando Jesús expulsó el demonio, temieron cuando Jesús sanó a la mujer, pero cuando se presenta el problema de la muerte y le dicen a Jairo, No está muerta, está no dormida. temas. no, cuando dicen a Jairo, Jairo ya murió, llega Jesús y dice, no temas Cree. frente a la muerte. Eso para mí me trae una esperanza, porque la esperanza mía como cristiano está esencialmente sobre la muerte, Ah, sí, en claro. que Jesús me va a dar esa vida eterna, esa resurrección. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros muchas veces le tenemos mucho miedo a la muerte, pero aquí tenemos una historia donde frente a la muerte,
Nos la hace ver diferente, con una esperanza. Nos la hace ver con una esperanza. Yo creo que esa sería la aplicación que yo le Y daría es cierto que en la Biblia a dice este texto. 365 veces no te amo. No, no dice. Esa cantidad es más un mito, es más un mito Eso pregunté. moderno, pero esa sería como mi aplicación, que a la final vemos como el poder de Jesús, naturaleza, enfermedades, demonios, pero al final, ¡pum! La muerte, sí. La muerte, porque a la final nosotros podemos en esta vida tener alguna opresión de un demonio, problemas de la naturaleza, derrumbes, todo esto, eh, problemas de salud, pero a la final el mayor problema es la muerte. Y frente a la muerte, aquí Jesús le dijo a Jairo, También lo no mismo. temes. Y después Jesús resucita, Dios lo resucita, y eso es una esperanza para nosotros hoy, frente a la muerte. Muchas gracias por esa pregunta, Freddy. Y A bueno, usted, gracias por el tiempo y por la clase. Muy bonitas las fotos. qué bueno. Bien tomadas, ¿sí o qué? Ah, con iPhone Sí, 17 las tomaron. tenían full HD en esa época. Listo. Muchas gracias a todos. Tomás, gracias. Que Dios los bendiga. Chao. Amén, igualmente. Chao, chao.